Bienvenidos a Winds of Change, el podcast donde conoceremos las historias de personas extraordinarias que han enfrentado grandes transformaciones en sus vidas. En cada episodio, empresarios, ejecutivos y líderes compartirán las lecciones que les ayudaron a navegar sus propios vientos de cambio. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Winds of Change. Hoy tengo un placer gigante de estar con una persona que admiro muchísimo, es una líder excepcional. Se darán cuenta durante el transcurso de esta conversación de la gran persona que es, excelente profesional, una mujer que representa muchos valores y que ha logrado construir una carrera súper potente, súper brillante en medio de muchas dificultades y en un entorno, una industria bastante complicada. Así que estoy seguro que vamos a disfrutar de esta conversación, ustedes y yo, con mi querida Milena Patiño. Mile, bienvenidísima a este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Guille, muchísimas gracias. Y lo primero que quiero decir es tu generosidad por permitirme volver a grabar esto. Diciembre se me hizo un poco cuesta arriba cuando nos vimos en esa ocasión para grabar. Hacía poco había recibido la noticia de la muerte de un amigo, mi mamá también murió en diciembre, así que este último diciembre se me hizo cuesta arriba. Y cuando terminamos esa primera grabación, yo quedé con la sensación como que no terminaba de ser yo, como que no, la conversación no había sido tan fluida y me quedé un poco con esa espinita y yo dije, no, tengo que, con mucha vergüenza y todo, pero tengo que decirle a Guille que tengo que volver a hacer esto porque quiero hacerlo y quiero sentirme yo misma. Así que la primera reflexión con la que me gustaría empezar hoy es que sea lo que sea que estés haciendo en tu vida profesional o en tu vida personal, hazlo bien, hazlo con ganas, hazlo con el propósito de dejar una huella y hazlo con la intención de ser extraordinario y de tocar la vida de otra gente de alguna manera. Creo que eso es de lo más gratificante y de lo más bonito que te puede pasar en la vida. Me encanta. Además, hablar contigo es una bendición. O sea, por mí que lo grabemos 100 veces para tener 100 conversaciones contigo, porque siempre que hablo contigo, siempre que comparto contigo, aprendo muchísimo. Sabes que te admiro y te quiero muchísimo, Mile. Mile, para arrancar, para las personas que no te conocen, cuéntanos un poco quién es Milena Patiño. Bueno, soy una paisa. Estuvo mucho tiempo en Bogotá, economista de profesión, mamá, creo que es lo que más me gusta hacer. Una apasionada con su trabajo, una mujer sencilla y trabajadora, como la mayoría de los colombianos. Eso soy. Qué bonito. Mile, quiero que nos cuentes un poco cómo arrancó tu historia, cómo empezaste en el mundo profesional, cómo fue, porque a veces mirando hacia atrás en donde estás hoy, la gente puede pensar que te cayó del cielo todo lo que han logrado, ahorita hablaremos de eso, pero ¿cómo realmente empezó tu historia? ¿Cómo empezaste a forjar tu carrera profesional? Yo vengo de una familia humilde, como más de la mitad de las familias colombianas, en la que me enseñaron el valor del esfuerzo, de la preparación, de la honestidad. Empecé haciendo cosillas cuando todavía estaba en el colegio. Em, Ahora me acuerdo de eso, me da un poco de risa, pero sí, empecé haciendo, por ejemplo, trabajos de mecanografía. Hacía trabajos para los profes, en esa época eso se pagaba por página. Yo era muy buena escribiendo, hoy todavía soy buena escribiendo, lo hago bastante rápido. Así que pasaba trabajos, tesis, hacía cosas para los profes, etcétera. Después empezó a ponerse de moda en Medellín también esos pequeños mercadillos, lo que en esa época se llamaba el San Alejo. Entonces mi mamá me hizo unos moldes para sombreros. Yo me iba al centro, buscaba las telas, volvía a la casa, cortaba, cosía y luego salía ahí a ofrecer los sombreritos. Y creo que esas pequeñas cosas que hoy suenan como tonterías, pues al final son las que van forjando un poco tu espíritu.
y tu capacidad de buscarte la vida. Yo creo que en eso me siento muy orgullosa. Tampoco creo que sea nada extraordinario. Creo que en general los colombianos somos trabajadores, rebuscadores y si hay que vender empanadas, hacemos empanadas. Es cierto lo que dices, no todo cae del cielo, las cosas no son sencillas, no lo he tenido fácil, pero creo que esas ganas y ese espíritu de superación y de ver el lado positivo de lo que ocurre, pues es lo que me ha ido llevando por caminos diferentes y me ha permitido lograr las cosas que he logrado y que he alcanzado hoy. Genial. Y ya cuando empezaste en la universidad, primero, ¿cómo hiciste para entrar a la universidad? ¿Cómo decidiste la carrera? ¿Cómo fue ese proceso de empezar y ya tomar esa decisión más hacia dónde quiero dirigir mi vida desde un ámbito profesional? No fue fácil, en esa época no existía tantas asesorías, no había los famosos assessment vocacionales, no había tantas conversaciones para intentar identificar en qué eres bueno, qué cosas te gustan y qué demanda de mercado. Era una cosa muy, muy intuitiva y seguramente también muy de moda, qué nombres sonaban. Yo sabía que me gustaba mucho hacer cosas con las manos. Los temas del diseño industrial me apasionaban, los objetos, las cosas gráficas, eso me gustaba mucho. Y recuerdo que fui a una de las universidades, estábamos ya en último grado de colegio, fue una de las universidades de Medellín más importantes en eso, pero lo que vi me parecía de poco aporte social. Además que era una carrera muy cara, yo tenía un poco como la sensación o el compromiso de querer estudiar, prepararme y salir a trabajar también para empezar a ayudar en casa. Así que aunque ese era un tema que me gustaba mucho, dije, no, tal vez no, porque esto es muy caro y luego va a ser muy difícil ubicarme laboralmente. Apareció otra cosa, una carrera que estaba muy, muy nueva en ingeniería y tenía mucha fama en esa época, entonces decidí empezar ingeniería y empiezo en esa carrera, pero me aburrí muy rápido porque la parte que más disfrutaba era la de justamente estar en el laboratorio haciendo cosas y eso era lo menos de la carrera. La carrera estaba muy orientado a todos los temas de management y a mí eso me aburría un poco porque me parecía como trabajo de oficina muy insulso y a mí lo que me gustaba era estar afuera haciendo cosas con la gente. Y entonces coincidió con que abrieron otra carrera nueva que estaba muy relacionado con, me gradué, lo que pasa es que luego rápidamente pues la vida te va poniendo en otros caminos. Terminé trabajando en proyectos de sustitución de cultivos ilícitos y ahí fue donde empezó a abrirse un mundo completamente nuevo que es el de la seguridad. Nunca me propuse estudiar ni trabajar en el sector de la seguridad. Fue apareciendo así por casualidad y hoy es mi pasión. Y he recorrido un poco varios ámbitos de los temas de seguridad, empezando muy por los temas de seguridad física y protección de personas. En esa época yo era responsable de ejecutar un programa con recursos internacionales, en lo que en Colombia llamábamos zonas de cultivos ilícitos. Así que iba a las zonas más complicadas, más violentas del país, donde estaban las FARC, ELN, paramilitares, ¿no? Todos estos grupos. Después llegué al mundo de la inteligencia y ahí descubro todo el ámbito de la inteligencia estratégica, el relacionamiento con otras agencias de otros países y todo el mundo de la ciberseguridad. Y más adelante paso al mundo privado y empiezo a descubrir el mundo del fraude. Entonces, al final, digamos, son distintas vertientes, pero que se van complementando unas con otras. De lo que surgió por casualidad, sin habérmelo propuesto, sin haberlo buscado, sin haber tenido una valoración vocacional, ha resultado ser mi vida profesional, laboral y ha resultado ser mi pasión por muchos años.
Mile, ahí a mí me gusta definir la suerte como la suma de la oportunidad y la preparación. O sea, si la oportunidad te encuentra en un momento en el que estás preparado para tenerla, seguramente ahí es donde puedes tener diferentes oportunidades. Y hay dos cosas que sé que están muy en ti. Una es que siempre te estás preparando y tú siempre no te preparas para el hoy, sino te estás preparando para los desafíos futuros. Y quiero que nos cuentes un poco de cómo tú entiendes, cómo te preparas. Y la otra que también es muy importante en ti es cómo aprendes a leer las oportunidades. Porque también he visto personas que le pasan las oportunidades enfrente de sus ojos y ni siquiera las ven o no se dan cuenta. Porque a veces vienen disfrazadas de problemas, a veces vienen disfrazadas de desafíos. ¿Cómo podrías tú, desde tu experiencia, contarnos esas dos cosas? ¿Cómo te preparas y cómo aprendes a entender y a leer las oportunidades? Yo diría que dos cosas. Por una parte, la convicción de que si la vida te da limones, hay que aprender a hacer limonada. Pues con lo que tienes a mano hay muchas cosas que se pueden hacer. No siempre es lo que buscas, no siempre es lo que escuchas, no siempre es lo que se ve más atractivo, pero siempre hay posibilidades de hacer con lo que tienes en la mano. Y por otra parte, también muy en mis principios profesionales, yo estaba dedicada a estudiar temas de ciencia, tecnología e innovación y me quedó muy grabado que si tú quieres permanecer vigente en el mercado, tú tienes que ir transformándote y cambiando antes de que esa curva empiece a caer. Entonces siempre he intentado ser muy consciente de cómo está cambiando el entorno, cómo cambian mis fortalezas y mis debilidades de acuerdo con ese entorno y qué puedo hacer, si puedo adelantar pasos o no. Tengo que decir también que eso no siempre es tan bueno, porque puedo cometer el error de ser ansiosa y precipitar cosas que no siempre salen tan bien. Pero la ventaja es que cuando te adelantas y das pasos, lo que estás haciendo es ampliando tu espectro de posibilidades. Que luego seas capaz de aprovecharlo o no es otra cosa, pero como mínimo amplías tu espectro de probabilidades. Y en general también una cosa que he hecho laboralmente ha sido cambiar de posición, cambiarme de lugar en el momento en el que todavía los equipos y la gente quiere estar contigo. Creo que no hay que esperar a estar en el declive y no hay que esperar a que alguien te diga, oye, tal vez por aquí ya no es, sino siempre tener la motivación y la iniciativa de hacerlo tú antes. Y formarme ha sido fundamental, formarme tanto en programas de educación formales. Yo hice el doctorado mientras trabajaba, que es una actividad dura hacer un doctorado Desafiante. y no dedicarse solamente a estudiar, sino mientras trabajas también es complicado. Y también hay un montón de cosas que puedes aprovechar por tu cuenta. Creo que el solo hecho de plantearte cosas distintas, de intentar aprender, de desafiarte, de hacer cosas en las que no, aparentemente no eres tan bueno, pues crea un montón de conexiones neuronales. Creo que una de mis ventajas o de mis fortalezas más bien como analista es la capacidad que tengo de conectar muchos temas aparentemente distintos. Y creo que eso me lo ha dado el haber buscado cosas diferentes, el haber estudiado, aprendido, haber tenido la curiosidad de leer, de preguntar cosas extrañas, de no haberme quedado quieta. Pero como digo, todo tiene ventajas y desventajas. Puedo ser un poco hiperactiva también en casa. Eh, a veces mi hija me dice, mamá, ¿por qué no te quedas quieta un rato? Dice, no, tengo que estar moviéndome, haciendo cosas. Me cuesta quedarme quieta, me cuesta quedarme quieta. Y esto es muy bueno cuando tienes equipos que siguen ese ritmo, pero también puede un poco angustiar equipos. Has nombrado varias cosas que se vuelven un patrón en estas conversaciones que he tenido en el podcast y tienen que ver mucho con la zona de confort. La zona de confort al final es la que a veces nos lleva a que nos sintamos cómodos y sin darnos cuenta caigamos en esa curva en declive
que nos empieza a enrutar y a veces ni siquiera lo percibimos porque o tenemos un buen salario, o llevamos muchos años en una organización, o nos acostumbramos a lo que tenemos y no necesariamente porque sea bueno, sino simplemente por costumbre. Sé que te gusta la filosofía estoica y hay un tema de la filosofía estoica que a mí me gusta mucho, que es la incomodidad voluntaria. Y es cómo nos sometemos a cosas que sabemos que no son cómodas, que son incómodas, para poder ampliar nuestros propios límites. Y de lo que te estoy escuchando, tú misma te has incomodado para poder ampliar tus límites. ¿Hay algún consejo que quieras dar alrededor de cómo podernos someter a esa incomodidad para seguir creciendo y avanzando? Consejo no lo sé. Yo creo que todavía no estoy en posición de dar consejos, más allá de compartir mi propia experiencia. Em, sí, creo que la única manera de aprender es cuando estamos incómodos, porque cuando las cosas salen bien, y salen bien, es que salen como tú esperabas o como tú querías, eh, pues estamos felices, celebramos, nos reímos, estamos exultantes, pero nada te obliga a cambiar. En cambio, cuando las cosas salen mal, es cuando estás obligado a pararte, a mirarte, a ver qué ocurrió, qué hubieras podido hacer diferente. Así que creo que hay opciones. O tú esperas a que las cosas salgan mal y te obligas a esas reflexiones, o te adelantas y buscas incluso situaciones un poco incómodas, te metes a temas que no son los tuyos, te inscribes en un curso de lo que no tienes absolutamente ni idea, te ofreces a colaborar en un proyecto en el que no habías participado antes, pero justamente con el propósito de ampliar tu mundo. Y sin darte cuenta, empiezan a aparecer ventanas de oportunidad. Y creo que a la par de eso es también la convicción de estar siempre moviéndote. Yo creo que esto es como ir en bicicleta. El que se queda quieto se cae. Tú puedes ir andando en bici y te puedes tropezar con una roca, te puedes caer, pero lo que hace la diferencia en realidad es tu habilidad para levantarte y seguir montando en bici. Creo que es lo que hace la diferencia. Porque en la vida pasan cosas desagradables, en la vida pasan cosas feas, y no depende de nosotros. Realmente lo que marca ese punto de quién eres tú y de qué huella estás dejando en el mundo es cómo asumes esas cosas que ocurren, porque la mayoría de ellas no dependen de nosotros. Si tú te pones a pensar en lo que haces en el día, desde que te levantas, te preparas, sales a trabajar, vuelves a casa por la noche e intentas poner en blanco y negro qué decisiones dependían de ti, en realidad son muy pocas. La mayoría de las cosas están fuera de tu alcance. Y el único que puede marcar la diferencia sobre cómo actúas con el que se te acaba de atravesar en la calle, el que se pasó el semáforo en rojo, o cómo actúas con el que te acaba de desafiar en una reunión de trabajo, o cómo actúas con una entrevista, una posición a la que estabas aspirando y no salió bien, es lo único que puedes controlar, tu reacción. Pero el resto de cosas, la mayoría está fuera de tu alcance. Y ser consciente de eso cuesta mucho trabajo y cuesta mucho tiempo. La buena noticia es que se puede, se alcanza, se llega. Creo que también el hacer consciente qué tipos de jefes tienes y qué puedes aprovechar de cada uno de ellos hace mucha diferencia en el ámbito laboral. Yo diría que en general hay tres tipos de jefes. Hay jefes muy buenos, con los que tienes feeling, con los que te entiendes, son esos jefes que te enseñan, que ayudan a aumentar tu autoestima, que te dan capital humano al final. Y ese capital humano que es el que acumulas en forma de ahorro para los momentos difíciles. Los jefes que no se mojan con nada son jefes muy polite,
no se meten mucho contigo, tampoco te apoyan demasiado, van ahí un poco moviéndose según se mueven los vientos alrededor, pero no se moja mucho con ningún tema. Y los jefes malos. Y creo que los jefes malos, que hay jefes horrorosos, súper tóxicos, pero los jefes malos tienen una cosa muy buena, y es que los jefes malos te obligan a pensar muchas cosas. Te obligan a pensar en que eres realmente bueno, te obligan a desarrollar nuevas habilidades que no siempre son tan evidentes y te obligan a pensar también cuál es tu proyecto de vida profesional, si estás en el sitio en el que realmente quieres estar, si estás aprendiendo como persona, si estás creciendo como profesional. Imagínate, piensa en un cajito de mandarina y en uno de ajos. Si tú intentas poner un casquito de mandarina en una pieza completa de ajos, puede ser que encaje, pero no pertenece ahí. Y son conversaciones que, como decías tú, a veces por costumbre, por miedo, por comodidad de un buen salario, no solemos tener con nosotros mismos. Y resulta que no todos los sitios en los que encajas son los sitios a los que perteneces, porque la cultura no es la que realmente te está nutriendo, porque no te está aportando como persona, porque lo que te aporta son ambientes, ratos tóxicos o cosas que te hacen dudar de ti mismo. Entonces, creo que esos momentos, esa capacidad de identificar qué tipo de jefe tienes, en qué ambiente estás, hacia dónde quisieras ir, cuáles son tus propias metas o tus propias aspiraciones a nivel personal y profesional, cuando eres capaz de poner todo eso sobre la mesa, relativizarlo todo un poco y tomar un poco de distancia, creo que las reflexiones y los resultados son distintos. Oye, qué potente. Me gustan mucho tus analogías. Te voy a robar la de la bicicleta de aquí en adelante. La hago mía porque creo que lo ejemplifica demasiado bien. Y también la de la mandarina del ajo, créeme que son dos cosas que ya de entrada te voy a robar y las voy a utilizar de aquí en Adelante. adelante. Muchas gracias por eso. Y acá quiero preguntarte algo, Mile, porque al final hacer lo que has hecho, o sea, tú ahora eres la head global de una entidad financiera, valga la redundancia, a nivel mundial, que no es fácil el reto que tienes, lo que has hecho, pero todo eso también lleva dos cosas que has nombrado implícitamente en esta conversación. Uno es cómo llevas ese autoconocimiento y conocerte y esas reflexiones y qué tan importante ha sido irte conociendo porque creo que nunca terminamos de conocernos. Y el segundo es cómo medias con las renuncias, porque al final la gente piensa que quiere ciertas cosas, quiere lograr un cargo, un salario, montar una empresa, ser emprendedor, pero todo eso implica renunciar a ciertas cosas y todo tiene un precio en esta vida y a veces el precio es más caro del que nos gustaría, pero siempre tienen que haber algunas renuncias. ¿Cómo has gestionado ese autoconocimiento, el irte conociendo con las renuncias que has tenido que hacer para lograr tantas cosas en tu vida? Lo primero es que soy líder de una unidad global, no head de un banco. Ya me gustaría ser head de un banco. No lo descarto, pero de momento todavía no. Pronto, pronto. No ha sido fácil, Guille. Creo que es un camino de tropiezos, un camino de incomodidades, un camino de lágrimas, pero ha sido también un camino de aprendizajes y en el fondo creo que es el proceso natural de madurar, de ir viendo en qué cosas encajas mejor y te desempeñas mejor y en cuáles no tanto. Y hay muchos aspectos que son muy inconscientes. Yo creo, por ejemplo, que lo resilientes, lo apasionados que somos los colombianos y la capacidad de trabajo que tenemos por la vida que nos tocó vivir. Es que hemos tenido un país que ha sido muy violento durante muchos años. Seguramente la mayoría de nosotros hemos perdido familiares o amigos de forma violenta. Bueno, en fin, eso que no somos conscientes de que somos resilientes, realmente lo somos muy resilientes. Por ejemplo, en Europa, cuando tú te muestras
muy apasionado con algo, con las ideas, que quieres llevar adelante algo, que no te da miedo los retos. Eso en Europa suena un poco raro y te miran como con un poco de desconfianza. Y hacer consciente ese tipo de cosas que son muy culturales, muy nuestras, por ejemplo, para mí ha sido todo un descubrir. Porque cosas que tú crees que son fortalezas, dependiendo del entorno, el ámbito donde estén, realmente puede ser que no sean fortalezas o que jueguen en tu contra. Digamos, por decirlo de manera muy general. Y luego los aspectos más personales, más de tu carácter, más de tu personalidad, pues que naturalmente hay muchos rasgos de personalidad que vienen desde pequeños, que se han formado en casa, la familia, la historia que tienes, cómo te has formado, y también de las experiencias previas que has tenido. Al final, los seres humanos somos un cúmulo, básicamente creo yo, de dos cosas, de experiencia acumulada y expectativas o aspiraciones. Y cómo se van conjugando esas dos cosas en momentos determinados es lo que marca en qué punto terminas. En algunas ocasiones yo me he planteado, quiero estar en tal sector, quiero hacer tal actividad y he ido a por ello. Y eso no significa que las cosas salgan a la primera o que tú cojas un teléfono y, no sé, un headhunter del sector aeroespacial te coja el teléfono. No, eso lo que significa es que tú aclaras cuál es el punto de llegada y cuando tienes el punto de llegada claro, construyes un camino, decides una estrategia, vas desarrollando unos pasos porque las cosas no suceden de un momento a otro ni caen del cielo. Y en general creo que es trabajo duro y disciplina. Lo mencionamos hace un ratito, cuando yo hice el doctorado. La única manera de sacarlo adelante fue ponerme unas metas muy estrictas para avanzar. Entonces, cuando estaba en la parte de investigación, unas metas muy estrictas de cuántos textos, cuántos artículos científicos, cuántos libros tengo que abarcar en cuánto tiempo y ponerme metas. Y estudiaba a las 5 de la mañana, más o menos de 5 a 8 de la mañana todos los días y luego me iba a trabajar. Y en el momento en que empecé a escribir, lo mismo. ¿Cuánto tengo que escribir en cuánto tiempo? ¿Y cuál es la hipótesis central? ¿Y en qué fecha quiero tener eso terminado? Y es la única manera, porque, porque de resto las cosas no suceden. Eres tú quien hace que las cosas pasen. Y al final eres tú el que decide qué tipo de vida quiere tener, quiere hacer, quiere dejar. Y aquí la gente o la respuesta más natural que tenemos es, no todo lo que pasa es bueno, tú no puedes decidir todo lo que ocurre y es cierto, hay muchas cosas, como decíamos ya, que no controlas, que van saliendo, pero si tú tienes claro cuál es el punto de llegada, a dónde quieres, a dónde, qué quieres alcanzar y eres consciente de tus propias limitaciones, pues ya tienes gran parte del proceso avanzado. Es, si tengo unas limitaciones X y Y, pero tengo también otras fortalezas y sé sobre todo a dónde voy a llegar, pues es construir el camino para que eso ocurra. Lo contrario creo que es lo más usual. Eh, si tú no sabes a dónde vas, cualquier bus te sirve. Si no sabes a dónde vas, pues te subes a un taxi y simplemente donde el taxista te lleve. Yo creo que es ese tipo de inconsciencia en la que a veces caemos, la rutina nos hace caer y dejamos pasar oportunidades. No vemos cómo el entorno está cambiando y no nos damos cuenta a veces de que esos cambios en el entorno pues terminan llevándote por delante. Ahí dices algo que yo normalmente catalogo como visión de túnel y es que a veces tú no te das cuenta de lo que tienes enfrente porque estás así como un caballito y no te das cuenta de muchas cosas que hay a tu alrededor, incluso no sabes distinguir oportunidades que pueden venir disfrazadas de desafíos, de retos, de mucha forma. A mí me gustaría saber, Mile, eh, si en tu camino cuando estás de pronto un poco más con esa visión de que no logras ver, te has apoyado de personas, tienes alguien que escuches,
¿cómo tú sales de esa visión? ¿Cómo te has apoyado, ya sea un coach, mentor, un consultor? ¿Qué has utilizado para potenciarte y para que pueda haber esos puntos ciegos que tal vez estás teniendo en la medida que vas avanzando? Sí, he tenido la fortuna de contar con grandes coaches en mi vida. Yo misma estuve formándome en coaching live. Fue un camino de exploración personal muy interesante, de entender qué cosas me mueven, qué me motiva, qué no me gusta, a qué estoy dispuesta, a qué no. Así que ese trabajo de coaching para mí ha sido fundamental. Tener un buen coach y tener a alguien formado profesionalmente para que te ayude a identificar estas cosas, creo que siempre viene bien. Y más allá de eso, tu red de apoyo. Creo que tener una red de apoyo tanto familiar, personal como profesional es muy importante, porque te van a dar los puntos de vista de cosas que a lo mejor tú no estás viendo. Pero creo que debe ser una red de apoyo, no la red de apoyo que te aplaude por todo, no la red de apoyo que te diga exactamente lo que tú estás esperando que te digan, sino la red de apoyo que sea lo suficientemente honesta y amorosa para dar su punto de vista, incluso si no coincide con el tuyo. Creo que esos son los momentos en los que realmente ves la diferencia y los momentos que te hacen reflexionar. Y yo he tenido la suerte de contar con esos apoyos. Tengo un mentor en el mundo profesional invaluable, particularmente en el mundo privado, que me ha ayudado a moldear mucho más mis rasgos de personalidad, a entender un poco más el mundo corporativo, a, a encontrar las oportunidades, a manejar la ansiedad, a, a aprovechar un poco más lo que tengo a las manos. Y esa red de apoyo más personal, más familiar, que es la red de apoyo que te da ánimos cuando ya quieres tirar la toalla. Es esa red de apoyo que te da amor, que te alimenta de cariño y que te recuerda realmente qué es lo importante. Cuando tú eres capaz al final del día de identificar qué es lo realmente importante de la vida, empiezas a relativizar el resto. Y eso te quita muchas cargas de la espalda, te quita muchas preocupaciones, porque cuando tienes claro realmente qué es lo importante y qué es lo que estás haciendo respecto a eso importante, el resto, mira, de alguna manera saldrá, de alguna manera saldrá. Y perdona que lo repita tanto, pero realmente yo creo que los colombianos estamos hechos de una madera preciosa y muy escasa. Es que somos capaces de levantarnos del barro. Los colombianos tenemos un amor a la vida, tenemos unas ganas de hacer cosas adelante, de sacar cosas adelante, de hacer cosas que dejen huella, de, de impregnar esas ganas de estar vivos en los demás, que, que eso no es fácil de encontrar. No es fácil de encontrar y creo que pocas veces hablamos de él. Qué bonito, Mile, muchas gracias por esas palabras y creo que son muy ciertas y muy potentes. Ya para ir cerrando nuestra conversación y no abusar tanto de tu tiempo, Mile, ¿algún consejo que tú le quieras dar a alguna persona que esté enfrentando vientos de cambio, que esté en medio de una situación que no sabe reconocer si es una oportunidad o no? Tú has pasado personalmente por momentos muy desafiantes en tu vida y creo que eres una voz lo suficientemente potente y contundente para dar un muy buen consejo en este aspecto. Yo intento hacer 5 cosas que creo que a cualquiera le funcionan. A mí me funciona muy, muy bien. La primera es hacer ejercicio físico, fundamental. El rato que tú te dedicas, pero ejercicio físico, realmente concentrado en hacer ejercicio físico, no con el teléfono en la mano, el celular en la mano. Ese rato que te dedicas a ti es un rato que desconectas con el resto, generas endorfinas, descargas tensión y estás dedicado a ti. Eso te energiza un montón. 2, dormir bien. Cuando tú no duermes bien, los problemas empiezan a dar vueltas y cada vez parecen más grandes y parecen más grandes y cuanto más piensas en un problema, más grande parece.
Dormir bien es fundamental para tener la cabeza despejada, poder identificar lo importante de lo urgente, diseñar estrategias, decidir pasos, tomar decisiones, etcétera. 3, aprender algo nuevo. Y aprender algo nuevo puede ser cualquier cosa. Una época en la que me metí a aprender magia y ha sido lo más divertido que he hecho en mi vida. Aprendí a hacer algunos trucos con cartas y con cuerdas. Ahora ya se me olvidó porque nunca más lo volví a hacer. Pero fue súper divertido y además aprendí que a la gente eso le molaba un montón, eso entretiene mucho. Entonces no importa qué, pero estar siempre aprendiendo cosas es una gran manera de descubrir otras habilidades que tienes. Y a lo mejor aunque no seas muy bueno en eso en lo que te has metido, conoces gente, cambias un poco de aire, ves otras cosas y se te ocurren ideas distintas. Cuarto, música. Para mí la música es fundamental y música bien elegida. Y bien elegida no significa que estés todo el tiempo escuchando las 4 estaciones de Vivaldi o una gran ópera. No, la música acorde a lo que estás viviendo. Si sientes que estás un poco bajo de energía, para mí no hay nada mejor que ponerme a oír Carlos Vives, Shakira, porque eso es lo que me sube, las ganas de moverme, oír vallenatos de los más clásicos. Si estoy un poco baja de ánimo, baja de nota, pues no me voy a poner a oír música triste, porque es un poco alimentar ese ciclo. Entonces, para mí, la música a alto volumen y cantar es súper importante. Y finalmente yo diría esa red de apoyo que estábamos comentando también. Em, Al final del día todos somos seres humanos y somos frágiles y tener la capacidad de reconocer esa fragilidad y además tener la bendición de tener esa red de apoyo, alguien al que le puedas decir, me estoy sintiendo mal, me está pasando esto, estoy viendo las cosas oscuras, no veo opciones y recibir ese cariño, recibir un te quiero y que la gente te recuerde en qué lo has hecho bien, de qué situaciones difíciles has salido. Solo que sientas que no estás solo, para mí es súper potente. Al final somos animales sociales y creo que eso hace parte de la diferencia. Cuando estamos tan abocados al mundo profesional, nos parece que las cosas van mal ahí, como que va mal la vida. Y no, el trabajo es solo trabajo. Em, una cosa que intento hacer mucho también es, hay cada vez más artículos científicos sobre esto, las personas cuando están, sobre todo de enfermedades terminales, al final de su vida, de qué cosas se arrepienten. Y en general, Sí. tú lo que encuentras es el arrepentimiento de no haberlo intentado más o de no haber intentado algo porque a alguien le parecía que no, porque da vergüenza, porque de haber dedicado tanto tiempo y tantas preocupaciones al trabajo y haber perdido tiempo en las cosas realmente importantes, fundamentales. Y creo que es la gente, tu gente. Eso es lo que realmente da sentido a la vida. Todo lo demás es, paradójicamente, es efímero. O sea, la vida pasamos, nos quedamos, tenemos la posibilidad de marcar huellas en los demás, pero también es tan efímero y tan rápido que cuando eres capaz de identificar esas pequeñas cosillas y de ver realmente lo importante, todo lo demás se relativiza. Me Esos son encantó. mis trucos. Muchas gracias. No, súper potentes y te robo más de uno para empezar a hacer. Algunos ya los hago, pero creo que hay que fortalecer. Y ya ahora sí, para cerrar esta conversación, Mile, ¿algún consejo donde podamos generar nuevo conocimiento, algún podcast que quieras recomendar, libro, serie, película, algo que te guste, que te gustaría recomendar? Mira, últimamente estoy súper enganchada a 4 autores. De esto hay documentales en Netflix, hay podcast, hay reels en Instagram, hay un montón de formas de verlos y libros también. Elsa Punset, Elsa Punset se ha dedicado un poco a la ciencia de la felicidad, desde pequeños trucos de cómo subir tu energía
tu atención en momentos particulares hasta cómo aumentar tus endorfinas. Esa me gusta mucho. Marian Rojas es una psicóloga española también súper potente de oír. Te ayuda un montón como a poner cosas en perspectiva. Víctor Coopers es como tomar vitaminas oyendo a un señor hablar. Es un español también. Es súper divertido. Víctor Coopers es el resumen, es algo así como, sí, en general la vida es una mierda, porque en la vida pasan cosas que no quisiéramos que pasaran. Pero más allá de eso, pues estamos vivos y ese es el gran milagro que hay que celebrar, es lo que no podemos perder de la mente. Y una estadounidense que se llama Brené Brown, El poder de la vulnerabilidad. Me parece bellísimo porque es todo lo que puede surgir, incluso eh, cosas tan complicadas como la innovación, como surgen en la vulnerabilidad de lo que somos, de los momentos que pasamos, de las cosas que vivimos. Digamos, esos son últimamente los autores a los que estoy más enganchada y los escucho una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. A veces me repito un montón los capítulos y realmente los disfruto mucho y en cada ocasión que los estoy oyendo descubro cosas nuevas. Qué bueno. Bueno, yo aprendí un montón de esta conversación. Creo que llevo un montón de tips y cosas interesantes que voy a poder empezar a aplicar desde ya. Espero que todas las personas que nos estén escuchando lo aprovechen de la misma forma. Eres una mujer súper sabia, súper interesante. Espero conversar nuevamente contigo en este espacio. Creo que quedaron varias cositas que quedaban para otro capítulo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Sé que está haciendo un frío terrible en Madrid y aún así estás acá compartiendo con todos nosotros. Muchas gracias, mil en serio. A ti, Guille, a ti siempre es un placer oírte. Muchas gracias por tu generosidad, por tu tiempo, muchas gracias por tu cariño y por pensar en mí para estar aquí. Y espero que a la gente le guste. Seguro que sí. Hasta luego Un todos. abrazo. Buen día. Chao. Ay, no te... Gracias por acompañarnos en el episodio de esta semana. Espero que esta historia te haya inspirado tanto como a mí. Si disfrutaste del episodio, te invito a suscribirte, seguirnos en redes sociales y compartirlo con alguien que también está enfrentando sus propios vientos de cambio. Tu apoyo es clave para seguir creciendo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.